Pues quiero compartirles una palabra, darles la bienvenida nuevamente. Estoy muy contento de que Dios está haciendo su obra y va a seguir haciéndola a través de cada uno de los que estamos aquí. Y para esto necesitamos nosotros empezar o continuar con el llamado que Dios tiene para nuestras vidas y la manera en que Él tiene para nuestras vidas. Esto que decía hoy, la nube, está basado en Éxodo. Dice la palabra que cuando la presencia de Dios se paraba sobre el tabernáculo aparece una nube. Era su presencia, su gloria. Y cuando la nube estaba, dice que el pueblo se postraba. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ese día en especial todos juntos, ¿verdad? Vamos a tener tiempo de oración, de alabanza, de adoración, de convivencia, milagros, pues todo lo que sucede en la presencia de Dios. Así que ya le estaremos avisando, pero vaya apartando el último viernes de mes, vamos a estar aquí. Bueno, quiero compartirle una palabra. Dele la bienvenida a la persona que está atrás de usted. Dígale bienvenido, qué bueno que estás hoy aquí en el sello. Es un gusto, es un placer. A veces ni nos conocemos, ¿verdad? No sabemos cómo nos llamamos y bueno, por lo menos dígale su nombre. Ándale, creo que hoy se oye mejor, ¿verdad? ¿O se oye muy fuerte? ¿Está perfecto ahí? Ok, bueno, la plática de hoy se llama Ando Pando. Ando Pando. Ando Pando. Sí. Yo no sé si usted ha oído esa expresión, pero era una expresión que usaban mis papás y mis abuelos. Ando pando. Y era una expresión que se usaba básicamente para decir que andaba uno malito de algo. Se sentía uno mal de algo, podías andar pando del estómago, podías andar pando de un pie, podías andar pando, no sé, del ojo, de una rodilla. Pues así se decía. ¿Quién conoce esa expresión? ¿Alguien la ha oído? Sí, todos los que son hombres mayores de 60 han oído esa expresión y todas las chicas también la han oído. Yo no sé si usted ande pando hoy de algo, pero yo quiero platicarle de una vez que andaba bien pando, pero bien pando. Y pues con la única condición, como es muy vergonzoso, con la única condición de que guarde el secreto, que no salga de aquí. ¿Quién me lo promete? Nadie, ¿verdad? Venir con el chisme. Pues resulta que pues yo era el director internacional de ventas de una compañía de maquinaria. Y nuestra compañía hermana en Estados Unidos organizó un seminario para dar a conocer un nuevo producto, entrenarnos en él. Y este seminario se llamaba el Bootcamp. Y el Bootcamp se llama los lugares donde entrenan a los soldados en los Estados Unidos. Cuando alguien quiere ser soldado le llaman a un Bootcamp. Y es un lugar terrible porque es un entrenamiento desde las madrugadas hasta la noche sin descanso. Y pues como era un entrenamiento intensivo, pues así le pusieron el bootcamp. Como veníamos de varios países, pues tenían que hacerlo en el menor tiempo posible, a la mayor brevedad posible. Y pues allá me lancé. Lamentablemente las cosas gringas chocan con la cultura mexicana, ¿verdad? Las cosas que para ellos son normales, para nosotros son anormales, como la disciplina, por ejemplo, ¿no? O el trabajo así de militar, pues nosotros ni idea, nunca nos hemos peleado con nadie. Estaba platicando con una persona europea y me decía, bueno, ¿y ustedes los mexicanos qué? ¿Qué de qué? Le digo. Es que los gringos, pues todos los odian, ¿no? Los árabes, los rusos, los franceses. Y a ustedes, no, nosotros nadie nos odia. No tenemos bronca con nadie.
No le caemos bien a muchos, pero nadie tiene bronca con nosotros. Nunca nos ponen una bomba, nunca nos mandan un ataque. Nosotros solitos nos ponemos bombas y nos atacamos. O nadie nos pela, pues tenemos que hacer algo. Pues resulta que llegué al dichoso lugar, al bootcamp en Kentucky, en un pueblitito de Kentucky, y no había nada en ese pueblito excepto el lugar del centro de entrenamiento de ellos. Y yo no sé si fue por el cambio de comida, yo no sé si fue porque me dio el síndrome del jamaicón, yo no sé qué fue lo que pasó, pero verdaderamente estaba yo muy mal del estómago. Algo me cayó muy mal y que me da una diarrea que Dios guarde. Si van a salir con el chisme, ¿verdad? Fue un verdadero tormento, porque entre la rigidez militar y las interminables clases yo me la pasaba pensando muy poco en la maquinaria y mucho en el baño. A cada ratito tenía que correr por cualquier pretexto, y en una ocasión el gerente me pidió que diera yo una plática, y la verdad es que yo no quería dar una plática porque yo tenía otras urgencias. Y no pasaba unas palabras sin que se me saliera algo comprometedor, ¿no? Y les decía yo, miren, la venta de este producto debe estar enfocado en en mostrar las ventajas que tiene, y hay que ir al mercado con las ganas, con mucho entusiasmo, bueno, qué horror. Nunca había dado un discurso más breve. Y corrí, por supuesto, salí disparado rumbo al baño, pretextando que se me había subido la presión, pero no les dije cuál presión, ¿verdad? Era la presión del estómago. Entonces andaba yo bien pando. Entendí, mi hermano, yo no sé si usted ha andado pando así, pero es horrible. Y luego cuando se multiplica esa horribilez, si usted tiene tos, no tenía tos, gracias a Dios, pero híjole, de verdad es espantoso. Yo ahí entendí, hermano, lo que significa cuando las mujeres dicen que se te revienta la fuente. Totalmente reventada la fuente, ¿no? ¡Qué horror! Es horrible andar pando físicamente, pero es más horrible andar pando espiritualmente. Hace muchos años, en un lugar muy lejano en esta galaxia, una pareja estaba viviendo un sueño en una situación absolutamente privilegiada. Todo iba bien y todo era fruto de una cuantiosa herencia, una grandiosa, maravillosa herencia que incluía el reinado absoluto ahí en ese lugar. Además de contar con todos los recursos que necesitaran, los dos eran jóvenes, estaban sanos, estaban guapos y estaban muy enamorados el uno del otro. Y en la época que se sitúa este relato no había ninguna nube de tormenta sobre ellos. No había ningún problema que les pudiera preocupar, era la situación perfecta y no se veía ninguna cosa dañina en el horizonte, o eso creían ellos. Cierta mañana que paseaban por el maravilloso jardín, un terrible criminal, un maestro del disfraz, un maestro de la mentira, se metió a su propiedad. Y ahí mismo los embaucó, los asaltó y los despojó de todo lo que tenían. Así que la primera batalla de la humanidad estaba perdida. Desde entonces, Adán y Eva anduvieron pandos durante toda su existencia y nos lo heredaron al resto de la humanidad.
Cada día, alrededor del mundo, millones de cristianos están llevando a cabo una batalla para no andar pandos espiritualmente. Andar pando espiritualmente significa exactamente andar como Dios no quiere que andemos. Y todos, sin excepción, batallamos con eso. ¿O hay alguien que no batalle con eso? Levante su mano. Si levanta su mano, ya debe estar en el cielo. En resumen, mis hermanos, tenemos 3 enemigos. Y no estoy hablando de las suegras, ni de las cuñadas. 3 enemigos tenemos. Tenemos la carne, tenemos el mundo y tenemos a Satanás. 3 enemigos que están siempre enfocados en tratar de atraparnos, en tratar de dañarnos, en tratar de hacer nuestra vida miserable, despreciable. Sin embargo, mis hermanos, el enemigo más formidable no es Satanás ni el mundo. El enemigo más formidable que tenemos es la carne. Y no estoy hablando de los tacos de bistec o de maciza, los cuales sí son mis enemigos, pero los perdono y me junto con ellos. Más bien estoy hablando de la carne, que es la morada del pecado que hay en nuestra vida. Los deseos de la carne, los deseos de mi carne, son los deseos de hacer algo malo. Obviamente que me gusta. Si no me gustara, pues no quisiera. La cardióloga me dijo 0 tacos. Y haga de cuenta que me dijo come tacos. Porque nuestra carne va hacia lo que no debe ser. Ahí salen los deseos pecaminosos. Es la parte de nuestra naturaleza que está caída. Es la parte de nuestra naturaleza que nos lleva al pecado. Y todos nosotros tenemos una batalla de todos los días contra la carne. Todos. Dice la palabra, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, ahora fíjense, mentalmente, ponga así del lado derecho de su mente una libreta de apuntar y del lado izquierdo un lapicito y va anotando, lo tengo, o no lo tengo, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de la carne? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, americanismo y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A poco no le pusimos palomita algunas? Pues claro que sí. Es que la carne es una poderosa fuerza espiritual que está activa en todos nosotros y que nos lleva a andar pandos, espiritualmente hablando. Mire, hace poquito estaba escuchando o leyendo acerca de cómo vuela un avión. Yo no soy ingeniero, gracias a Dios. Y yo no me podía explicar cómo es posible que un aparato de acero súper pesado pueda volar. O sea, ¿cómo le hace? Pesa toneladas y luego aparte nos subimos y suben las maletas y vuelan. Es incomprensible hasta que uno empieza a estudiar la ciencia de las fuerzas. ¿Cuántos ingenieros hay aquí? Levanten su mano sin pena. Ellos sí saben, ¿no? Cuando estudian la ciencia de las fuerzas,
sabemos que un avión o cualquier otra cosa que no sea un pájaro no puede volar por sí mismo. Bueno, aún los pájaros no puede volar por sí mismo debido a que existe la fuerza de gravedad. Yo he tratado de volar, pero no puedo. Brinco y caigo. Y cualquier cosa que se le cae por la fuerza de gravedad es una fuerza que nos atrae hacia la tierra, que nos mantiene en la tierra. Entonces la única oportunidad que tiene un avión para volar es conseguirse una fuerza mayor que la fuerza de gravedad. No sé si me está entendiendo. Si la fuerza de gravedad, no sé, mide, no sé, ingeniero, si la voy a regar, pero si mide, no sé, 1000 fuerzas, necesito algo que vence esas 1000 tonefuerzas, o sea, algo que tenga 1001, por lo menos, ¿no? Entonces el avión lo que hace es que se consigue dos fuerzas para vencer a la fuerza de gravedad. Primero recurre a la fuerza de los motores, pero no es suficiente. Entonces recurre a otra fuerza que se llama la aerodinámica, que tiene que ver con la forma de las alas y el aire caliente y el aire que no sé qué, y no lo voy a explicar, pero son dos fuerzas que se unen y entonces entre esas dos forman una fuerza más grande que la gravedad y el avión vuela. La que nunca se lo había explicado. Nosotros somos igual que un avión, hermano. Estamos destinados a volar, pero hay una fuerza muy poderosa que lo impide, y esa fuerza se llama la carne. Cualquier persona en el mundo está imposibilitada a volar, a vivir como Dios quiere. Cualquier persona en el mundo está imposibilitada a dejar de pecar, no puede. Cuando recibimos a Cristo, nuestro estatus cambia, porque entonces nos convertimos en hijos de Dios y obtenemos el derecho a usar la fuerza de Dios para volar, para dejar de pecar. ¿Está entendiendo? El creyente tiene una promesa maravillosa. Dice que Dios le puede suplir la fuerza necesaria y superior para vencer a la carne. Y entonces el creyente volará. Vea usted esta maravilla. Isaías capítulo 40 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas, pero claro que son las águilas blancas del Politécnico. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quién de nosotros puede volar? Todos, porque ahí está la promesa. Los que confían en el Señor, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Quién puede volar aquí? Todos. No estoy hablando de volar físicamente, estoy hablando de volar espiritualmente, de vencer aquello que ya no queremos hacer. Así que la carne es absolutamente imposible vencerla con nuestras propias fuerzas. Es como si el avión quisiera vencer la gravedad solo con los motores, no se puede. Tiene que usar otra fuerza. Así nosotros, yo no sé si usted se esfuerza y se esfuerza, pero no puede, porque necesita otra fuerza que le ayude a vencer a la carne. Se necesita, además de mi determinación, algo superior, algo más poderoso. Vean, Romanos capítulo 7, versículo 17. Dice la palabra:
Ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. O sea, cuando hago algo malo, lo hago porque hay una carne, un pecado habitando en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿A alguien le ha pasado así? Además de a mí. Nada más hay 3 sinceros, 4 sinceros. Los mentirosos también pueden levantar la mano. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado, la carne que hay en mí, ese deseo. Entonces, se requiere agregar una fuerza superior que pueda vencer los deseos de la carne para que podamos volar. La buena noticia, mi hermano, es que Dios provee la solución, que es andar en el Espíritu. Dice la palabra: digo pues, anden por el Espíritu y entonces no cumplirán los deseos de la carne. Anden en el Espíritu y volarán. Anden en el Espíritu y entonces se juntan tu fuerza más la fuerza del Espíritu y vences los deseos de la carne. ¿Sí está claro? Andar en el Espíritu es el único ejercicio que produce victoria sobre la carne, porque es la única fuerza que se le opone y la vence. Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice: porque esta, o sea la carne, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen. Son dos fuerzas que se oponen. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si usas la fuerza del Espíritu, ya no estás bajo la ley del pecado. Hay dos fuerzas que se oponen: la carne y el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Usar la fuerza del Espíritu en nuestra vida. Y entonces vencemos a la carne. La carne, mi hermano, no es pasiva, está latente, está activa. Y si le damos lugar, se multiplica y crece. Y le damos lugar con nuestros pensamientos, le damos lugar con nuestras palabras, le damos lugar con nuestras acciones, le damos lugar contra nuestra tolerancia a ciertas cosas. Y entonces se transforma en una cosecha de corrupción para nuestra vida. Los creyentes en cuyas vidas la fuerza de la carne es mayor y andan patos, significa que todavía son controlados por los deseos carnales y les impide producir los frutos espirituales. Más bien producen frutos de la carne. Y esos frutos de la carne, el principal, bueno, hay dos problemas graves. Uno es que nos afecta, pero el más importante es que nos mantiene alejados de los propósitos de Dios. Se pasa la vida desperdiciada. Tal vez a usted le ha pasado como a mí me ha pasado. Yo sé que hay algo que no le agrada a Dios y me siento mal en hacerlo, y en verdad, honestamente, ya no quiero hacerlo y me lo propongo y lo intento y dura un poco de tiempo y luego otra vez lo vuelvo a hacer. Lloro, sufro, me arrepiento, me pego contra la pared. Le pido perdón a Dios y lo vuelvo a intentar y dura un poco de tiempo y otra vez lo mismo. No levante la mano, pero ¿a quién le ha pasado o le está pasando algo así? Un hombre que le gustaba mucho el alcohol, borracho todos los días.
Llegó a su casa y la mujer le dijo: ¿sabes qué? Ya no te aguanto, eres un borracho, ya no quiero saber nada de ti. Y le dice el hombre, no, dice: Selena, a partir de hoy voy a ser un nuevo hombre. Tú lo vas a ver. Y entonces se va a trabajar, y dan las 6, y dan las 7, y dan las 8, y a las 9, dan las 10, y a las 3 de la mañana viene ahogado de borracho. Y dice la mujer: pues, o sea, en la mañana me dijiste que ya eras un nuevo hombre y otra vez llegas borracho. Dice: sí, vieja, es que con la novedad que al nuevo hombre también le gusta el yupe. Pues no se puede, no podemos, ¿no? La solución no es intentarlo otra vez y otra vez y otra vez en nuestras fuerzas, sino esta vez juntarnos con la fuerza del Espíritu, que es la única que puede vencer a la fuerza de la carne. Gálatas 5:10: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Andar en el Espíritu es vivir en todo momento dependientes de Él, sensibles a su voz, obedientes a Él, depender de Él, confiar en Él, ser sensibles a lo que nos diga, obedecerlo. La palabra dice: no se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. No podemos vivir como a Dios le agrada, ni podemos servirle adecuadamente si no entendemos cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, en lo que se conoce como la última cena, Jesús junta a sus discípulos y les promete venir y estar presente todos los días con nosotros por medio del Espíritu Santo. Después de su resurrección, antes de su ascensión, al dar la gran comisión, les hace la misma promesa. Y Jesús explicó perfecta y claramente lo que significaba permanecer con nosotros. Es la relación de andar con Él todos los días por medio del poder y gobierno del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús o el Señor, y ustedes son las ramas. El que permanece pegado a mí, conectado a mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Quiere decir, separados de mí, no producen nada y viven la peor de las vidas. No producen nada para el reino. Porque, mire, yo no sé si usted, ¿hay algún ingeniero agrónomo aquí? Yo no sé si usted sepa, pero no está tan difícil de entender. El árbol es el que trae la savia, la sangre de los árboles. Y la rama vive de la savia que llega del árbol. Si la rama se corta, la rama se muere, ya no le llega savia. La rama no vive por sí sola, vive de lo que la savia del árbol, o más bien de lo que el árbol le da. Por eso Jesús dice: yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Ustedes viven de lo que yo les doy. Si ustedes se separan de mí, ya no les llega la savia, se mueren, se secan. Entonces, una rama solamente puede dar fruto si se queda conectada al árbol. Y esto es andar en el Espíritu. Vencer la carne, renovar la mente, servir y producir para Dios viene como resultado solamente de andar en el Espíritu. Nadie puede lograrlo en sus propias fuerzas. Por eso Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. O lo que es lo mismo, junto a mí, todo lo pueden hacer.
¿No es así? Como dice la palabra. Entonces, mis hermanos, este es el gran secreto y el fundamento de la vida cristiana. Me han preguntado, si usted pudiera predicar un solo mensaje todos los domingos, ¿cuál sería? Cuando el pecado, cuando el egoísmo, cuando la mala onda, la mala vibra, la depre, lo que nos ataca, llega a nuestra vida, es simplemente porque nos hemos separado, desconectado de la vida. Yo sé que algunos de nosotros tal vez vivamos conectados, desconectados, conectados, desconectados, conectado, desconectado. Y entonces vivimos como foquito de arbolito de Navidad, ¿verdad? Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Necesitamos andar en el Espíritu constantemente todos los días. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora la pregunta es, breve, ¿cómo andar en el Espíritu? Número 1, la oración es la entrada. Entramos a la conexión con Dios por medio de la oración. Y sabemos que podemos orar en dos formas, en el entendimiento y en el Espíritu. Oramos en el entendimiento por todas aquellas cosas que sabemos que son la voluntad de Dios, y oramos en el Espíritu por aquellas cosas que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y dice la palabra que cuando oramos en el Espíritu y en el entendimiento, entonces todas las cosas nos ayudan a bien, todo nos sale bien. La oración es la entrada a la conexión con el Señor. Y la oración es más que una petición o más que un rito. La oración es un tiempo en el que tenemos una plática con Dios. Y en una plática hablas, escuchas, hablas, escuchas. A menos que seas mujer, que nomás hablas. Pero es cuando empezamos a tener esa comunión, ¿no? Muchas veces me han platicado, ¿cómo orar? Hay cursos de oración, sí hay cursos, hay seminarios de oración, pero pues Dios es Dios, platícale, dile como te salga. Aunque hables así de Aiga y Naiden y dijiste y trajiste y subiste, Dios te va a escuchar. Si no sabes cómo acomodarle ahí, porque el seminario decía que primero, los seminarios son para ayudarnos a construir una oración más profunda y todo, pero al que quiera hablar con Dios, Dios lo oye. No hay requisito más que descolgar la bocina para conectarse. En segundo lugar, para andar en el Espíritu necesitamos la palabra. La palabra de Dios, usted sabe que tiene un efecto poderoso en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es logos y rema. Logos es todo lo que está escrito. Usted abre su Biblia, la lee y empieza a ver todos los conceptos que Dios le está hablando. Eso es el logos. Pero la palabra tiene un rema. Y un rema es cuando eso que está leyendo se enciende como un foco y dice, esto es para mí, en este momento. Usted tiene que encontrar el logos, pero también tiene que encontrar el rema. ¿Qué le está hablando Dios? Es un mensaje personalizado para ese momento. Como aquel hombre que estaba peleado con su enemigo
Y estaban en aquel lugar y era cristiano y dice: Señor, pues dime qué hacer, porque este hombre no está, ¿y qué hago con él? Se va a abrir la Biblia y voy a poner el dedo y lo primero que salga es la respuesta de Dios. Y abre la Biblia y pone el dedo y lee, dice: mata y come. Pues no, no es así. Es cuando estamos leyendo y de repente usted sabe que Dios le está hablando. Sabe que es para ese momento. Sabe que esa es la respuesta. Y cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos hace recordar y entender lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos entender la palabra de Dios. Yo lo he explicado ya muchas veces. La Biblia está escrita en un idioma extranjero. Y creo que lo comenté alguna vez, decía, una mujer vino a verme y me dijo: pastor, encontré un libro buenísimo, se lo quiero regalar para que lo lea, nada más que está en inglés. Dice: ¿usted lee inglés? Digo: sí, sí lo leo. No lo entiendo, pero sí lo leo. Así está la Biblia. Está escrita en un idioma extranjero. Sí lo leo, pero no lo entiendo. Porque está escrito en el idioma del cielo. Usted necesita el Espíritu Santo que le interprete, que le traduzca. Y cuando el Espíritu Santo le empieza a traducir, se empieza a volver rema, la palabra para nosotros. Deja de ser un conocimiento intelectual y se vuelve un bulto, un paquete, un cargamento, un beneficio espiritual para nosotros. Así que la palabra es importante para andar en el Espíritu, porque además desarrolla la fe. Y en tercer lugar, necesitamos la alabanza y la adoración. Sabemos que la alabanza y la adoración no son los cantos. Esa es la alabanza y adoración musical. Pero la alabanza y adoración está presente o debería estar presente en todo lo que hacemos en nuestras vidas, en cómo hablamos, en cómo trabajamos, en cómo servimos, en cómo nos referimos, en cómo atendemos a otra persona. Cuando nosotros estamos alabando y adorando a Dios es porque estamos actuando, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros y reconociendo quién es Él para nosotros. Y en el Salmo 23, 22 dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Quiere decir que cuando nosotros estamos alabando y adorando, no nada más musicalmente, esa alabanza y adoración es la que hacemos congregacionalmente aquí. Pero la alabanza y adoración está en todo, o debería estar en todo. Y cuando estamos alabando o adorando al Señor, dice que Él desciende en medio. Está su presencia, andamos en el Espíritu. Y entonces somos capaces de vencer la carne. ¿Cuál es el resultado de andar en el Espíritu? Yo creo que hay muchos resultados, pero quiero mencionarle brevemente 3 para terminar. Si me acompañan mientras me voy aquí en el teclado. Hay 3 frutos, 3 deseos, 3 frutos o 3 resultados de andar en el Espíritu. El primero, hermano, es que dejas de pecar. No quiere decir que te conviertes en una persona perfecta. Quiere decir que empiezas a dominar lo que antes no dominabas. Es un proceso, nunca se acaba, pero cada vez vamos haciendo cosas menos frecuentemente, menos graves, y vamos, como dice la palabra, creciendo a la estatura del varón perfecto. Cuando andamos en el Espíritu ya no te esfuerzas. El problema es que nos vivimos esforzándonos en no pecar, pero no se necesita esforzarnos, se necesita andar en el Espíritu.
fuerza no puede, la fuerza del Espíritu sí puede. La segunda cosa, el segundo resultado que tenemos cuando andamos en el Espíritu es que producimos frutos internos. Frutos internos. Ahorita nada más el tecladito, nada más el tecladito. Producimos frutos internos. ¿Qué son los frutos internos? Pues mire, mi hermano, son el fruto del Espíritu. Si usted ha leído, ¿saben qué? Mejor, un momento, se me están distrayendo todo el mundo. Segunda cosa que produce el resultado es frutos internos, que es el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto interno? Mi hermano, algo que no vas a creer posible, un carácter cambiado. Un carácter cambiado, carácter transformado. Te conviertes en una persona obediente, fiel, leal, pacífica, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad. Te conviertes en una persona con una actitud transformada hacia los demás, hacia tu familia, hacia tu trabajo, hacia tu iglesia, hacia tus amigos, hacia todo. Te conviertes en una persona con amor por los demás. Amor por los demás, mi hermano, es que decir que los andes besuqueando. Amor por los demás quiere decir que te interesa y puedes hacer algo por ellos. Porque amar es dar, ¿no? Nada más. Es una decisión, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión dar. Y la tercera cosa que sucede cuando andas en el Espíritu es que produces frutos externos. Frutos de servicio en la iglesia, en tu grupo. Frutos de prosperidad en tu vida. Y frutos de gente ganada para Cristo. Alcance de discipulado. El que anda en el Espíritu se ve, se siente, el Espíritu está presente. Y empieza a producir. No necesitas anunciarlo, ¿no? Jesús lo dijo claramente, por sus frutos lo conocerás. Yo te puedo decir que soy un mango. Bueno, es cierto, pero un árbol de mango, quiero decir. Pero si produzco limones, pues por más que te diga que soy un mango, bueno, si soy un mango, ¿verdad? Pues tú vas a saber que soy un limonero. Y si te digo que produzco naranjas, que soy un naranjo, pero no hay nada en mis ramas, pues no soy un naranjo. Y lo que te diga que sea, si no hay fruto, pues no soy. Porque Jesús dijo claramente, por sus frutos los conocerán. Así que mi hermano, que no andes pando ni te esfuerces en dejar de andar pando. Solamente anda en el Espíritu. Y estas son maravillosas noticias para nosotros. Dejar de esforzarnos en pecar no descansa usted. Hágale, qué buena noticia. Dejar de esforzarme por pecar y además dejar de condenarme por estar pecando. Y dejar de condenarme porque no lo logro. Así que en realidad está más fácil de lo que pensamos. Solo necesitamos la fuerza mayor. Y esa fuerza es el Espíritu. Es andar en el Espíritu. Lo único que necesitamos es decidir dedicar tiempo a andar en el Espíritu.
Porque Él no va a actuar en nadie que tenga prisa, no va a actuar en nadie que no lo busque, no va a actuar en nadie que no esté conectado, porque tiene que fluir la savia, tiene que fluir la savia, tiene que fluir la savia. Mi hermano, toda la palabra de Dios nos habla acerca de buscarle a Él y permanecer en Él. Así que hoy son muy buenas noticias. Yo no sé si usted descansó su alma, pero la mía sí. ¿Descansó su alma? ¿Qué le parece si tenemos un momento de andar en el Espíritu? Un momentito. Esto es algo que necesitamos hacer todos los días, pero ¿qué le parece si empezamos hoy? Si usted quiere empezar esta costumbre, esta grata noticia de buscarlo todos los días, póngase de pie, vamos a empezar hoy a buscarlo.